ciertos recursos fiscales para otorgar crédito a empresarios chilenos, ¿ya? O a empresas en las que tenga participación chilena. En tercer lugar, participación activa del Estado como agente industrializador. Es decir, no solamente subsidiariamente entregando créditos, sino que también participando en las mismas industrias, como por ejemplo en la adquisición y compra de acciones de empresas chilenas. Ahí en la siguiente diapositiva vamos a ver algunos ejemplos. Y en cuarto lugar, incentivo a las inversiones en la producción de manufacturas nacionales, como por ejemplo estableciendo ciertos beneficios como exención de ciertos impuestos o alguna concesión de monopolios o patentes de privilegio. Para llevar esta medida a cabo, es decir, llevar esta idea, este nuevo modelo económico a la realidad, es que en 1939 se crea la Corfo. Ya la idea es establecer un estado empresario que tenga participación activa en la economía, ya, y la idea es motivar el desarrollo hacia adentro. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver un pequeño documental en el cual establecimos los primeros pasos de industrialización de Chile, que primero era fomentar, ojo ahí, fomentar una base energética para poder alimentar a las industrias y también la creación de diferentes subsidios para empresas nacionales para que se puedan desarrollar. Así, por ejemplo, vimos que dentro de las primeras medidas de la Corfo va a ser la canalización de ciertos ríos o la construcción de ciertas hidroeléctricas o la creación del sistema interconectado central de electricidad, ¿ya? Bien, algunas empresas que fueron desarrolladas durante esta fase de industrialización va a ser Endesa, ya ENAP, CAP, la compañía acero del Pacífico, ENAP, que es la empresa nacional de petróleo, la Alianza, industria azucarera, entre otras. Pero esto va a ser una primera fase, ¿ya? Con el transcurso del tiempo van a haber otros subsidios para otras empresas. Lamentablemente, lamentablemente el modelo de sustitución de importaciones, eh, si bien va a tener un impulso bastante fuerte en una primera etapa, lamentablemente no va a poder competir con los bienes importados y lamentablemente como es un periodo de aprendizaje no sacamos los mejores productos. Este rol del Estado corresponde evidentemente a una doctrina llamada el Estado de benefactor o el Estado de bienestar, en la cual el Estado invierte grandes sumas de dinero en gasto social y la idea es establecer condiciones básicas de sobrevivencia, reducir la pobreza en, en resumidas formas. El Estado ya no es como en el liberalismo, donde en el liberalismo existe un laissez-faire, que es el dejar hacer, sino que ahora el Estado interviene en la economía principalmente en materia de seguridad social y educacional y de salud. Entonces, sintetizando lo que acabamos de ver, tenemos que este Estado empresario ya nace a propósito de la crisis de 1929. Anterior a la crisis de 1929, nosotros teníamos un modelo de desarrollo hacia afuera, donde había un modelo primario exportador. ¿Por qué primario? Porque era exportador de materias primas y exportador, porque por ejemplo en el caso del salitre, en el caso eventualmente del carbón, nosotros exportábamos nuestras materias primas y eventualmente podíamos tener ciertos bienes manufacturados. Por ende, nosotros importábamos bienes manufacturados que muchas veces venían con materias primas nacionales. Después del modelo de 1929, después de una buena cantidad de tiempo, porque recuerden que de 1929 recién nos vamos a tener nuestros primeros indicadores de recuperación durante el segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma, pero vamos a implementar el modelo de sustitución de importaciones. El primer gobierno, Pedro Aguirre Cerda, evidentemente enmarca su obra, dentro de las cosas más conocidas, va a ser su programa de gobierno, ¿ya? Que va a estar imbuido por el lema gobernar es educar. Por ende, muchas de sus obras van a ser tendientes a fomentar la educación, pero también está la creación evidentemente de la Corfo, ya, así que ahí nosotros revisamos en clases algunas características en cuanto a su discurso de lo que
él quería como educación, una educación gratuita, única, obligatoria, laica, propio de los partidos de inclinación liberal, y la idea es establecer un canon mínimo de educación. Otras obras del presidente Aguirre Cerda va a establecer una reforma electoral en el cual las Fuerzas Armadas y los Carabineros estarían involucrados en el orden de las elecciones. Antiguamente estaba el Ejército, actualmente también está el Ejército. Eh, Recuerden que también todavía existe bastantes vicios electorales en menor medida, pero todavía existen. Se crea la Corfo y acuérdense la política basada en el Estado benefactor. Se fomenta el desarrollo de la educación técnica, industrial y minera, creación de escuelas y de perfeccionamiento docente, y un punto importante va a ser la determinación de la soberanía en la Antártida. Bueno, más es una declaración de soberanía, ya que el tratado definitivo va a ser suscrito por los países en pugna en 1955 y nuestro primer acto de soberanía lo vamos a tener en 1947 con el presidente radical Gabriel González Videla. Pero básicamente, bueno, el Tratado de Soberanía Antártica en 1959, pero básicamente es una reclamación de soberanía, es decir, eso quiere decir que las otras reclamaciones se encuentran en suspenso, no es que sea completamente nuestra, sino que solamente existe una reclamación para que no se siga discutiendo. ¿Mm? Lamentablemente el programa de Pedro Aguirre Cerda o el gobierno no se llevó a cabo completamente debido a su muerte por tuberculosis. Sin embargo, el programa radical o del Frente Popular, podríamos interpretar, se va desarrollando con los otros gobiernos, con un desenlace bastante contraproducente. El segundo gobierno radical, Juan Antonio Ríos, de 1942 de 1946, cuyo lema es gobernar es producir. Aquí ya el Frente Popular se desarma, ya. Sin embargo, se forma la Alianza Democrática, formado por socialistas, comunistas, radicales, falangistas y liberales, que van a impulsar la candidatura de Juan Antonio Ríos. Y dentro de las obras principales va a ser la creación de la Universidad de Santiago de Chile, la construcción de la siderúrgica Huachipato, enmarcada en el proceso de industrialización, ya. Sin embargo, ya va a tener bastantes problemas con la inflación, ya que va a ser un tema recurrente en el siglo XX. Va a limitar el gasto público y va a aumentar las facultades de la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República es una institución o un órgano contralor que tiene como objetivo principal controlar los actos de gobierno. Y su gobierno va a estar enmarcado bastante en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, en el cual va a tener un desenlace bastante particular. En la Segunda Guerra Mundial, que va de 1939 a 1945, nosotros sabemos que se enfrentan dos alianzas. Por un lado tenemos las potencias del eje, formados principalmente por el fascismo y el nacionalsocialismo, Alemania e Italia, más Japón, versus los aliados, que vamos a tener esta alianza entre estadounidenses y soviéticos, entre otros, y que finalmente van a terminar de ser enemigos en la Guerra Fría. ¿Cuál es la postura de Chile? Bueno, en la Primera Guerra Mundial nosotros sabemos que la postura es ser neutral, pero en la Segunda Guerra Mundial, debido a la influencia fuerte que tiene Chile de Estados Unidos, principalmente por la actividad del cobre, que era dominada por capitales extranjeros, norteamericanos, y bajo un programa bien específico de patrocero que tiene Estados Unidos con América Latina, en el cual ejerce mucha influencia, Chile le va a declarar la guerra a Japón, pero va a romper relaciones con el eje. Aquí tenemos en la declaración el decreto durante el gobierno en Comento del 13 de abril de 1945.
Y el tercer gobierno que vamos a analizar es el gobierno de González Videla de 1946 a 1952, cuyo lema era "Yo soy un radical de izquierda". Sin embargo, el desarrollo de su gobierno va a ser bastante contraproducente con la izquierda chilena. ¿Por qué? Porque bajo el panorama de la Guerra Fría, donde los países satélites de las grandes potencias vencedoras, que van a ser la Unión Soviética y Estados Unidos, tienen que decidir de cierta forma, debido a las presiones extranjeras más que por autonomía, a qué bando van a responder. Y Chile, a través de la formación de la Asociación Chilena Anticomunista, su nombre lo dice todo, va a producir un gobierno con el Partido Comunista. Hay que recordar, según lo que vimos en la película incluso, que Gabriel González Videla, para llegar al poder, tuvo el apoyo del Partido Comunista. Imagínense lo que habíamos visto respecto de Pablo Neruda. Y esta Asociación Chilena Anticomunista, con su política de exterminar, ¿cierto?, a los movimientos de izquierda por el peligro eventual, el peligro a la democracia, entre comillas, que significa, va a fomentar que en 1948 se promulgue la Ley de Defensa Permanente de la Democracia. Nótese el nombre, Ley de Defensa Permanente de la Democracia. Es decir, con el pronombre nosotros podemos inferir que se considera al Partido Comunista como contrario a la democracia. Es por esto que se promulga esta ley, llamada también Ley Maldita, en el cual vamos a analizar un poquito después. Otorgó plenos derechos cívicos a la mujer. Si bien en municipales en 1939 las mujeres eventualmente pueden votar, durante el gobierno de Arturo Alessandri se decreta o se promulga la ley. En 1949 van a poder votar en elecciones presidenciales, y va a tener una gran importancia para el sucesor de Gabriel González Videla, que es Carlos Ibáñez del Campo. También se decretan las 200 millas marítimas, que es un territorio dedicado a la exploración y a la conservación de recursos marítimos, que van desde la línea base de la última marea, es decir, desde la playa, podríamos decir, hasta las 200 millas marítimas. Recordemos que el mar chileno se divide en tres: uno que es el mar patrimonial, ya, que es un mar que pertenece a nuestro país, que va desde de las 0 a las 12 millas marítimas, donde se considera al mar como territorio, es decir, como si fuera territorio chileno, donde Chile tiene plenos derechos sobre él. Después se extiende hasta las 24, entre las 12 y las 24 millas, lo que se llama la zona contigua, donde Chile también puede aplicar su legislación, y después hasta las 200 millas marítimas. Como les dije, la ley maldita, el objetivo era eliminar al Partido Comunista de la política y de los registros electorales. Para esto incluso vamos a tener un campo de concentración en Antofagasta, que es Pisagua. Hay un autor que se llama Volodya Teltenboim, que escribe un libro al respecto, donde muchos afiliados, obreros, intelectuales, profesores, eventualmente, que eran simpatizantes del Partido Comunista, van a ser destinados a este campo de concentración. Incluso el mismo Pablo Neruda, ¿cierto?, va a ser perseguido por Gabriel González Videla. Esta ley de defensa permanente de la democracia va a ser derogada posteriormente por Carlos Ibáñez del Campo. Muy bien, estudiantes, le dejo esta última diapositiva en el cual establece los acontecimientos y los hechos de los gobiernos, que le servirán más o menos de referencia respecto de las características de estos tres gobiernos dentro del marco del Frente Popular y la izquierdización de la política chilena. Esto es esencial estudiarlo. ¿Por qué? Porque de cierta forma nuestro país se va a ir polarizando en izquierda y derecha, y que va a tener bastantes tensiones que van a culminar en 1973 con otro periodo histórico que vamos a analizar. Espero que les haya servido esta clase. Cualquier consulta me la remiten. Nos vemos. Hasta la próxima.